Bueno amigos, estamos aquí en el segundo módulo de tertulia vespertina y nocturna. Estamos hablando precisamente de algunas acciones en el gobierno federal y la Secretaría de Gobernación. Vamos a entrar a uno de los temas que se ha dado en las últimas semanas contra la violencia femenina. Entre 2005 y 2014 se han registrado 122.966 defunciones violentas de mujeres. De estas, 19.960 fueron homicidios, de los que en 1.064 casos no se acreditó la existencia de violencia intrafamiliar. A pesar de ello, los casos reconocidos como feminicidios pues son muy pocos. La Secretaría de Gobernación pide denunciar la violencia de género, y recuerden ustedes que la campaña que ha hecho el gobierno del Distrito Federal a través del doctor Mancera pues es la protección hacia la mujer. El periódico Milenio, en la sección Tribuna, dice: foro en que cada tema de interés semana a semana es abordado por diversos especialistas en opiniones distintas y hasta encontradas, sobre todo en un espacio para que tú, que lees, empieces a escribir. A ti, ¿cómo te acosaron? Y aparecen pues 6 mujeres que opinan sobre lo que ha acontecido. Efrusina Cruz Medina, exdiputada federal, dice: como mujer indígena no solo he sido testigo de estas condiciones de acoso, violencia, sino también las he vivido en carne propia. Azucena Uresti, periodista que conduce Milenio Noticias: en alerta siempre, los ojos bien abiertos y sentidos aguzados. Esa fue la lección que aprendí en un extraño, quien, convencido de tener pleno derecho, me acechó desde su auto y decidió darme una nalgada en plena calle. Y dice: un golpe propinado a 30 kilómetros por hora. Me recuerdo invadida por la impotencia y así el dolor que me había causado lo que me había hecho este pelafustán. En Jalisco desaparece una persona cada 4 horas. El 31 de enero de 2015, la misma fecha, 2016, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública había registrado 2.231 casos sobre femeninas secuestradas en el estado. Y luego un caso que dio mucho que mencionar hace unos días: foro contra la violencia hacia la mujer, donde aparece la madre de una profesora secuestrada y dice: suplico a Osorio Chong por hija de desaparecida. Ante la madre, el secretario de Gobernación giró instrucciones para que la pronta localización de la mujer de 28 años. Dice: pide a Osorio resolver plagio en el periódico La Razón. La liberación se logró gracias al trabajo de inteligencia entre autoridades. Banda está vinculada con al menos otros 6 secuestros en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo. Rescatan a maestra plagiada en Hidalgo. Su mamá había pedido ayuda a Osorio Chong. La mujer de 29 años fue localizada en Ecatepec, Estado de México. Estuvo secuestrada 4 días. Y también recuerden ustedes que hubo una mujer que fue violentada en un camión. Y dice: Congreso condena violación, piden ir a fondo en agresión a bordo de los autobuses ETN. Legisladores exigen que no se quede impune el ataque. Ya han detenido al personaje. Pasajeros y transportistas víctimas del crimen en la carretera México-Querétaro. Pues siempre estamos viendo algunos de los elementos de atemorización que se dan. Reparaciones y tráfico, escenario perfecto para bandas de delincuentes que actúan, reportan muertes y heridos. Fiscalía solicita video de la agresión en ETN, investigan delito sexual. La Procuraduría citó a choferes de la empresa que declaran y se deslindan de responsabilidades. El periódico El Universal, en su primera publicación, el jueves 28, o sea, el día de ayer, nos habla de cómo urge el Senado a la Corte urge al Senado a la Corte actuar contra los gobernadores que han cometido delitos, en el caso de Chihuahua, de Veracruz y de Quintana Roo. Pide Osorio una imagen más justa para la Policía Federal, sobre todo en la reunión que se ha tenido, en donde se le hacen los reconocimientos a algunos miembros de la Policía Federal. Y también el otro elemento, crédito a proveedores del aeropuerto, y entramos al gobierno del Distrito Federal, donde pues vamos a mencionar solamente algunos aspectos.
La anticontaminación detallan la barrera verde. El cerco se realizará con pinos, encinos y árboles frutales como limón, ciruelo, tejocote y capulín. Hay una serie de protestas con los grupos que están manejando Uber. Creció casi un 400% su parque vehicular, acepta hasta convictos. Dice, le exigen reducir el pago de comisión y suspender un nuevo servicio compartido. Comercio de minoristas cayó un 4%, de 1.4%. Desconoce Uber a empresas que administran unidades. Y bueno, pues esto se ha elevado de una manera extraordinaria para dar un buen servicio, pero también el tanto por ciento que se les otorga en la recopilación de la economía que tienen durante los trayectos a determinados lugares. En la colonia Escandón detienen a 3 personajes que habían pues prácticamente invadido inmuebles en la Condesa, y desde luego pues la policía intervino para recuperar esos predios que habían sido prácticamente secuestrados y capturados por algunos de ellos, entre ellos los llamados Claudios. Pegan expropiaciones a la Ciudad de México, adeudan 1.500 millones de pesos, dice la que gobierna el Distrito Federal y secretaria de una de las oficinas del gobierno del Distrito Federal. Al año las empresas desembolsan el 10% sobre la seguridad que se otorga y imparte. Acusan de despojo al líder de la Asamblea de Barrios. Fue capturado junto con 2 personas durante un desalojo. Los implicados habían armado bombas Molotov para defenderse. 10 sujetos ingresaron violentamente a un domicilio, por lo que se pidió el apoyo de la policía. También nos encontramos que el Instituto Nacional de Evaluación mete y emite un gasto en 2016 de casi 420 millones de pesos y que no corresponden a una realidad. Multa al INE a partidos políticos donde se recuperan esos 420 millones. Tenemos el Camino del Ganador, manejado por Alejandro Anaya, quien busca la manera de que Margarita Zavala sea una de las dirigentes en política para que gobierne la República Mexicana hacia el futuro. También hay un elemento importante de las declaraciones que ha hecho el presidente Fox contra el presidente Felipe Calderón. El 4º año del sexenio es más difícil y el inicio de la carrera presidencial. Ruptura con Calderón por rebelarse Vicente Fox. Señala que su única fijación es que Andrés Manuel López Obrador no llegue a Los Pinos. Es una amenaza populista. No creo en familias metiéndose al poder como Perón y Evita, Trump y pues podríamos decir trumpitas, de acuerdo a lo que se dice en algunos elementos de... Otro de los elementos es el 3 de 3, destaparán fortunas de senadores sindicalistas, los obliga el 3 de 3 por ser servidores públicos. Crisis en el Partido de la Revolución Democrática. En México el Partido de la Revolución Democrática se encuentra en el peor momento de su historia, infligido por la separación de López Obrador para formar su propio partido. Define el Partido de la Revolución Democrática prioridades de consejo, ahora que ha sido elegida presidenta del partido la líder Alejandra Barrales. Se encontró en una reunión con gobernadores, en el caso del estado de Morelos, de Michoacán y del Distrito Federal, así como también de Oaxaca. Suma Barrales a gobernadores, participa en consejo consultivo del Partido de la Revolución Democrática. En crisis 13 dirigencias del PRD estatales. Y bueno, pues Secretaría de Gobernación denuncien sin miedo y violencia. Alianza con el Partido de la Revolución Democrática si se separan de la derecha. Bueno, pues este es un mensaje dirigido expresamente al Partido de la Revolución Democrática, pero en el caso de algunos de los dirigentes de la ultraderecha como Jesús Ortega. Sería un honor ser elegida por Andrés Manuel López Obrador para competir por el Estado de México, dice
afirma que si el PRI pierde el Estado de México, perfila su derrota en 2018. Y también pasamos a otro problema desde el punto de vista político. Provoca Duarte, gobernador todavía en función, en Veracruz, donde adeuda 45,000 millones, avalan la basificación en la sesión Fast Track. Este es un problema porque precisamente lo que leí de esta reunión por parte del exgobernador era incluir para el próximo gobierno del estado de Veracruz que pagaran pues todo lo que debía en esos momentos el gobierno de Oaxaca. No, perdón, de Veracruz. Javier Duarte celebra que la Procuraduría General de la República lo investigue. Hace público sus ingresos de 2.200.000 pesos al año. El gobernador de Veracruz asegura que su patrimonio suma casi 7 millones de pesos, que solo incluye propiedades que él adquirió. Presenta Javier Duarte declaración de bienes, el 3 de 3, demanda agilizar indagatorias con acusaciones en contra. Exige medir con la primera vara a Miguel Yunes Linares. Meditaciones en el mullido sillón. Caracho, Duarte en el Monte de los Olivos caminaba y les decía a sus prestanombres exigentes: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, la verdad de nuestra propiedad nos harán y nos darán libertad. Y vuelve a aparecer nuevamente el presidente Carlos Salinas de Gortari. Dice: Salinas me llevó 8 meses en una conferencia que dio en Acapulco. Sobre el caso Trump, llama a estar en los Estados Unidos que vienen. El expresidente participó en el encuentro, era familiar de 2016. Pero ya evidentemente el señor Carlos Salinas de Gortari pues está hablando lo mismo que fue a hablar Peña Nieto a Estados Unidos, y que el presidente Barack Obama le dijo que se cuidaran los sistemas de fabricación en Inglaterra. Fustiga Carlos Salinas de Gortari el populismo y el neoliberalismo. Ya se le olvidó al señor el señor Carlos Salinas de Gortari que la problemática que se dio con el neoliberalismo y el populismo, la llamada de atención y el comentario que hizo el presidente Barack Obama, vuelve nuevamente pues a mencionarlo Carlos Salinas de Gortari. En esos otros tiempos, con el equipo, hay que rodearse de lo mejor, porque de otra manera el consejo de momentos de la crisis sin duda será el tamaño de la colaboración. Fox: imprudente y vulgar por confrontar a Calderón, panistas. Piden al exmandatario que saque las manos de la elección interna del partido. Es el menos indicado para criticar a Margarita Zavala, y que busque la presidencia. Ahogado en su propio vómito, nos dice Viviana Belsazo. Al principio de 2004, Marta Sagún declaró que México estaba listo para tener una mujer como presidenta y que estaba dispuesta a continuar con el proyecto de Vicente Fox. Bueno, eso es lo que ella quería, pero evidentemente no crean ustedes que para llegar a ser presidenta lo que está proponiendo el presidente Calderón, el expresidente Calderón, es precisamente que la señora Margarita Zavala se dedique a la política y vaya teniendo una experiencia hacia el futuro de lo que está pasando en el país. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, pues nos vamos a una identificación de canal, amigos. Estamos precisamente al límite y regresando pues seguiremos comentando algunos aspectos de lo que ha acontecido en la política nacional y veremos lo que nos dicen algunos de los medios. Regresamos, amigos, estamos en tertulia vespertina y nocturna. Regresamos en un minuto. Vamos a una identificación de canal.